Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Estamos aquí una vez más con Antonia Giesen, primera vez en Reyes del Drama, pero la tenemos esta vez por Los Hiperbóreos, un film de León y Cosiña que nos invitaron a ver, que nosotros ya vimos y queremos conversar con Antonia porque hay mucho que hablar. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, gracias por esta invitación. No, gracias a Súper. ti por acercarte a comentar una película tan particular como esta, en la cual eres protagonista total. Sí, y originalmente, en verdad, la invitación era, bueno, originalmente era otra película, sí, pero claro, en su originalidad supuestamente era solo yo como actriz de carne y hueso, no iba a haber en el fondo absolutamente nada como real, inclusive ciertos objetos. En algún minuto la invitación fue esa, fue como ni la taza que iba a tomar en el fondo iba a ser una taza, sí, como Qué los difícil. personajes. Bueno, pero y finalmente trabajar con Joaquín y con Cristóbal en general también se presta bastante para cierta improvisación, lo cual es muy hermoso. Y diría que es un poco un punto diferente en otros proyectos audiovisuales en los que he estado. Es una manera de trabajar bastante distinta dentro de la industria, así que nada, después fueron apareciendo también como, bueno, ¿y qué pasa si en el fondo este metalero también es un actor, digo, de carne y hueso? Este metalero además era la persona que hacía cierta música y que además trabajó en los fondos, ¿no? En el área de Además, arte de la película, y claro, sí, así que muy hermoso, pero todas esas improvisaciones creo que iban cuajando con el propio proceso. oye, es una historia bien particular. Contémosle a la gente que todavía no la ha visto, ¿de qué se trata un poco Los Hiperbóreos? Uf, qué difícil contar esto. De verdad lo encuentro súper difícil. O sea, mira, más que decir como de qué trata los hiperbóreos, yo creo que la invitación es otra, ¿eh? Y en ese sentido voy a ser súper radical. Creo que es una historia que quiere hablar sobre elementos de la historia de Chile, ¿sí? Relacionándolo con otros elementos de la historia mundial. Sí, aquí aparece como hitlerismo esotérico, ¿sí? Que habla de una historia de la humanidad, digo, como bastante macro, ¿no? Como mundial, con este personaje bastante particular y ecléctico que es Miguel Serrano, que le compete, digo, a la historia de Chile, pero que habla algo muy micro, muy local, pero también muy hilado con la historia del mundo y de su política. Entonces, ¿qué es la radicalidad que quiero decir? Es que no sé muy bien de qué trata la historia puntualmente, sino más bien creo que es bueno aproximarse a los hiperbóreos como desde una lógica más del sueño, ¿sí? Como esta lógica más anacrónica, como abyecta, donde aparece como el terror, el humor, ¿sí? Como la comedia, para poder contar esta historia, ¿sí? Esta historia como de Chile, Miguel Serrano, ¿no? Inscrito en una historia que tiene que ver más bien con Hitler y ideas sobre la supremacía y sobre esta idea del superhombre. Entonces desde ahí también un poco lo ridiculiza, también lo vuelve, ¿no? Bastante literal, bastante carne, entonces también aparece un poco como el terror. Sí, eso, tal vez un poco desordenado, pero yo creo que es la mejor manera, porque si uno dice como, mira, de esto se trata, no se trata ni de la biografía de Miguel Serrano, ni se trata de Hitler propiamente tal, ni se trata de Chile propiamente tal, ni se trata de Antonia, en el fondo, en este personaje como psicóloga, actriz, ¿sí? Yo dentro de la película, ¿no? Es como que creo que son muchas cosas. Sí, de hecho, Screen Diary lo calificó como una experiencia inmersiva, como una auténtica obra de arte. Ah, Ahí sí. sabemos Ujú. que fue filmada también en su totalidad en Matucana 100. Vemos que es atractivamente, tal como dices tú, yo creo que esta película tiene algo súper importante también, que es el atractivo visual, que Mm. es muy potente. Yo creo que hasta es un personaje más, que más Ujú. que desenvolverse en una historia lineal, uno se ve captado por todas estas imágenes, por stop motion, por distintas maneras Ujú. que uno no sabe ni siquiera cómo lo hicieron. ¿Cómo fue esa realización? Creo que hasta el público estuvo
con la capacidad de ver el set. Cuéntanos un poco cómo fue eso y cuándo se hizo esa filmación. Esta filmación, bueno, el rodaje yo diría que ya se van a cumplir casi 2 años, ¿sí? Y claro, en Matucana 100 yo creo que hasta un cierto minuto se replantearon si todo iba a ser en una misma locación, pero yo creo que fueron bastante, Cristóbal y Joaquín, bastante leales, diría yo, a su lógica de trabajo que han ido como desarrollando a lo largo del tiempo, que es que tienen este rollo como un poco con la exhibición y con hacer parte al público de los propios procesos. ¿Sí? Y yo diría que no solo como un elemento como, mira qué interesante es traer el arte a la comunidad, sino más bien como realmente dejarnos, como, ¿cómo decirlo, no? Como penetrar un poco por la experiencia esta de compartir los procesos a los otros, ¿no? Es como que indudablemente lo que uno tiene es una réplica, ¿no? Como de algo, y por eso decía también lo que nombraba al comienzo, que es como, está muy... está muy ligado como a la capacidad de improvisar también el trabajo que tienen ellos, ¿sí? Yo me imagino que ahí Cata Vergara como productora ejecutiva sufre un poco igual en ese sentido, porque es como, ya, necesitamos controlar ciertas cuestiones porque el tiempo es plata y porque hay más gente involucrada y porque hay un espacio, etcétera. Pero había harto de eso, ¿no? Como de, bueno, ahí hay un público que está rondando y por ende que trae ciertas cosas al propio proceso. Eh, y entonces, claro, se planteó en algún minuto, bueno, que sea aquí en Matucana, y entonces sí, es bien particular ahí en términos de lo que significa como con cierta visualidad y cómo las artes visuales tienen tanto protagonismo en este proyecto. O sea, como que en ese sentido digo que es tan leal y tan fiel a lo que ellos también son originalmente. Ellos son directores, o sea, ellos son artistas visuales, ¿sí? Como de formación. Luego se dedican al cine y efectivamente ya llevan todo un trabajo y una trayectoria muy preciosa, muy de, además de alianza entre ellos. Ellos son una dupla creativa ya hace un rato y tienen un lenguaje que van puliendo, pero que todavía no se cierra, ¿no? Es como que siempre está abierto a más preguntas, a más cosas. Y entonces, nada, estar grabando en Matucana 100 fue muy loco porque era una especie de set de televisión. ¿Sí? Como que este rollo de que uno entra a la tele y como que vaya a un set y está como, ¿no? La casa, la cocina, tu pieza, ¿sí? Como todo ahí. Y a la misma vez como una especie como de obra de teatro, porque había público dando vueltas, ¿sí? Entonces, en el fondo pasaba una cosa súper escénica, ¿sí? Como de guardar silencio, de estar ahí, como en la inmediatez que tiene el teatro, ¿no? Como la simultaneidad que tiene el teatro. Y por otro lado, también era una especie de taller, el taller, así como un galpón donde estaban ¿No? toda la gente trabajando, los equipos de arte, con todos trabajando, ¿no? Como pintando, otros cosiendo, ¿sí? La gente Como tenía otros acceso a haciendo... eso. Claro, sí, pues, y la gente podía recorrer en el fondo y ver cómo había un grupito de cabros como pintando en un lugar, otros terminando un mural, otros terminando unas marionetas, ¿sí? Entonces el público sentado en un cierto lugar donde también como que las asistentes iban diciendo, bueno, chicos, pasamos a otra escena, público, muévanse todos para allá, ¿sí? Como desde, un poco desde ese rollo, ¿no? Y a su vez, también entonces un taller, ¿no? Como teatro, set de televisión y además como una sala de exhibición de arte, ¿no? Porque en el fondo la gente podía ir recorriendo y ver esto como tal cual, como una obra de arte, ¿no? Como quien mira, bueno, también había todo un sector como donde habían cuadros que hablaban bastante del proceso que ellos hicieron a lo largo de la Casa Lobo, sí, para llegar como a varias cositas que tienen que ver un poco con este lenguaje. Ellos hacen harto una cruzada, que yo diría bien linchiana en ese sentido, que es como de que hay un elemento que está introyectado en esta otra película, pero que hablaba de algo que estaba en su otro cortometraje, ¿sí? Y eso es muy bonito porque van como tejiendo un lenguaje, Claro, ¿sí? ellos incluso creo que tuvieron hasta, realizaron animaciones en Bo tiene miedo, que esta película bien particular de Joaquín Phoenix, también tuvieron ellos la participación ahí. Sí. Entonces, igual tienen un trabajo visual bastante particular y es muy, yo creo, gratificante poder interactuar, ver cómo el público puede interactuar con este trabajo de manera tan directa. Se filmó hace 2 años, pero recién ahora en el 2024 se estrenó en Cannes. ¿Tuviste la Claro. oportunidad de verlo o de ver cómo reaccionó? ¿Tuviste el corte final ahí? ¿Cuándo pudiste verlo?
Sí, yo bueno, en algún minuto, como es un grupo, un team bastante como lúdico, fue como, no, buena, ya tenemos el corte, quedamos en Cannes, Antonia, genial, lo ves en Cannes. Y yo en un momento les digo como, ay, ya, pues yo también, así subiéndome heavy como a esta como a esta cosa como incierta, ¿no? Como que entretenido, sí, vamos, y lo veo allá en pantalla grande y en Cannes, y de repente fue como, hey, chicos, no. Como Mm. que creo que en verdad lo pertinente es que si soy también la protagonista y voy a tener entrevistas y de todo, digo, desde Cinema Chile hasta otros, ¿no? Otros medios en el fondo me querrán hacer ciertas preguntas, yo no puedo no verla antes. O sea, es como un poco, claro, un poco como lanzarse al vacío, porque efectivamente lo que uno graba no es exactamente lo que termina, ¿no? En edición, ¿no? En montaje. Entonces fue como, hey, chico, no, parece que calma. Igual sería bueno verla antes, etcétera. Así que sí, finalmente la vi en mi casa, digo, acá en Berlín, en un proyector con buen sonido. Digo, me preocupé igual de eso. Y bueno, y finalmente también en todo caso, hace tiempo que me habían pasado igual distintos cortes para poder trabajar a distancia también las voces en off, como que nosotros seguimos trabajando, cuando yo ya regresé a Berlín, trabajamos un par de versiones de cosas, de sonidos, de voces, entonces como que también me tocó ver algunas escenitas, como que no el final final, y después ya en el fondo antes de irme a Cannes, el corte final y después en Cannes, ya con todos y todas ahí como público. Sí. Oye, ¿y te da nervio un poco cuando se estrene en Chile? ¿Qué va a pasar? ¿La recepción del público? ¿Sabéis qué? No, no estoy con muchas como expectativas. Ahora me encantaría. Creo que es una película difícil igual, o sea, sin duda. Pero Chile siempre nos impresiona, así que eso como que me parece maravilloso. Como que uno podría decir, no, bueno, obvio que no, porque no es una película para nada, digo, comercial. No sé si se ajusta a cierto sentido como estético, en el gran sentido de la palabra, ¿no? Como en su inmediatez, en su entretención, ¿no? En la belleza, no sé, digo, una serie de cuestiones que no sé si están tan dentro del estereotipo de ciertas cuestiones, entonces yo digo como, uff, la verdad es que no sé muy bien cuál podría llegar a ser la recepción, pero creo que es difícil, que efectivamente es una película que a ratos que puede llegar a ser más palpable, ¿no? Y más como tragable, por decirlo así, para nichos artísticos, ¿no? Porque es muy rara, porque efectivamente tiene cosas como bastante abyectas, ¿no? Bastante sin sentido, entonces, pero insisto, yo creo que Chile y su gente siempre me termina impresionando y quién sabe si en una de esas los tiempos y las cabezas, digo, y los cuerpos de las personas han ido modificándose y ya no necesariamente necesitan enfrentarse a cosas, a obras artísticas, a expresiones en las que uno tenga tanta desesperación por querer categorizarlo. O sea, yo creo que si los hiperbóreos uno se sienta y tiene ganas de entender cada detalle, creo que no lo vaya a pasar tan bien, digo. Hay que verla como varias Porque veces, si es esa la sí, intención. y yo creo que los directores propiamente tal no tienen mucho interés de que la cosa se entienda, ¿no? Y podría inclusive decir que Ale Moffat, la guionista, tampoco. No sé si precisamente es eso. Inclusive podría decir hasta la directora, digo, de arte, como la directora de foto, es como un proyecto que está súper parado y situado desde el lugar inclusive de la falla. ¿Sí? Como del lente cochino, del foco corrido, ¿sí? Como, Se y percibe que en también. eso, Las cámaras hay que usaron, Antonia, esa es mi otra consulta. ¿Usaron cámaras analógicas? Porque es distinto, se percibe distinto los colores, la calidad. Es bastante atractivo el mundo, pero se nota tal vez que no es grabado con una cámara digital. ¿Me equivoco o es mm, así? es que hay una fusión, efectivamente. Hay ciertas escenas en las que es solo con cámara analógica, Ah, ok. y hay otras que fueron con cámaras que ahí yo ya me pierdo, no me atrevería a decir nada mucho, creo que esa es una pregunta para los directores o la directora de foto. Eh, qué cámaras, qué lentes, de lo que sí sé, digo, desde mi punto de vista como actriz, es que miles de veces lo que gustaba
tenía que ver justamente con la imperfección, ¿sí? Como con el no llegar a tiempo al foco, con el que el zoom estuviese raro, con que la imagen tal vez más movida y eso es bonito porque en verdad es descomponer como las formas, ¿no? Y los estereotipos también de hacer cine y como que hacen ahí bien una fusión también, o sea, bueno, no solo esta cámara analógica, que para mí, primera vez que grabo con una cámara analógica, entonces también era una concepción del tiempo súper distinta, como que lo sabía en la teoría, como, bueno, y que las cintas y que duraban tanto, claro, pero otra cosa es hacer ese acting, ¿no? Es como, 1, 2, 3, son 15 segundos, Vamos. como que tiene que ser en eso, corte. Vamos, corte, corte, digo, es como no hay mucho flujo, pero por otro lado es bellísimo estar actuando con eso porque decís como qué hermoso todo y suena la cinta y es otro rollo, pero también decís como, ay, pero qué corto, porque hay que cortar todo el rato, entonces como que no hay tanto flujo como actoral, podría uno decir, pero nada, fue conocer todas esas cosas que creo que está interesante. Y claramente yo creo, Antonia, que más que un nicho artístico como lo nombraste, yo creo que sí está hecha para personas como que les gusta el arte, pero yo creo que también está hecha para muchas personas que les gusta el cine y que Sí. quieren investigar y ver cómo se hace, porque esta película tiene bastantes capas. Yo creo que es muy entretenido, aparte de entender, de intentar vivir la experiencia, es también decir, oye, ¿cómo hicieron esto? Estos son marionetas, Mm, esto es stop motion, ¿qué es? Yo creo que esa es la magia de la película, intentar mm. descifrar cómo está detrás de cámara hecho todo, porque tiene unas cosas que son muy locas y se agradecen mucho. Yo creo que Sí, y es como cambiar también los paradigmas, como que en esa simpleza no pueda haber como realmente un gran mundo detrás, ¿no? Porque en el fondo uno dice como, las marionetas, casi que es como, como un teatro, como un cine infantil, como que en un momento yo me veía jugando un poco a eso, ¿no? En el fondo, no sé, pues estaba esta escena de la Antártica y de repente llego al set y estaban como chicos y chicas parándose en unas escaleras tirando como papel de diario. Y yo como, vamos a hacer esta escena así. Yo me imaginaba una máquina tirando nieve, ¿cachai? Como, ¿dónde está la máquina? ¿Sí? ahí Como, están. claro, no había máquina. Entonces, en el fondo era como hacer, insisto, como una especie como de, cuando uno dice como el teatro infantil, pero en el fondo es el cine antiguo. Sí, o Claro. sea, como cuántas cosas se simularon y no lo eran, y eran súper precarias, y eran así, digo, alguien tirando algo, ¿no? Como, y dale, ¿no? Como, Pero creo funciona. y súper funciona y es precioso como en esa simpleza empieza a haber también una coordinación de equipo, porque te das cuenta que en el fondo hay alguien dedicándose en lanzar eso, el otro de cortarlo, el otro de pasarlo, empieza a haber una secuencia como a nivel de equipo y cuando la cosa además fluye y como que queda, imagínate el nivel de alegría de cada una de las personas, es como ¡eh! Claro. Terminamos y nos reíamos de eso también, como de que cada una de las escenas, cada plano, era un nivel de alegría, porque claro, porque había mucha gente involucrada. Imagínate que con una marioneta había una persona moviendo solo un brazo, ¿sí? Más yo levantando una cuestión, pero alguien detrás, de como tras bambalina, también ayudándome con otro cordel, como... Ese hecho de que fuera todo tan hecho como a mano, yo creo que se agradece también la labor, se percibe que las cosas están hechas de distintas formas. Sí, Eso, sí, eso yo creo que es una parte que es vital de este film para que lo disfrute el público. Y sí, total. Antonia, para no atrasarnos más, para no atrasarte más, ¿qué crees, más que se va a llevar a alguien o que qué reflexión, por qué crees que alguien tiene que ver Los Hiperbóreos? Mm, yo creo que porque como son elementos de la historia, y cuando digo la historia, cuando digo como este hitlerismo esotérico, cuando hablo no como de partidos políticos de izquierda, de derecha, digo, estamos hablando un poco como de la historia del mundo, ¿sí? Y de las ideas que están en el fondo puestas ahí. ¿Sí? Ideas de todo, ¿no? De racismo, una serie de cuestiones, ¿no? De conservadurismo, de cierta flexibilidad del pensamiento, de derechos también, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que lo que es bonito es que a partir de esta obra es querer hablar sobre ciertas cosas, pero dándole también una tonalidad distinta. Yo creo que tal vez los contenidos en la historia de la humanidad no van a cambiar tanto, ¿sí? O sea, como que seguimos hablando, ¿no? De la riqueza, seguimos hablando del abuso, seguimos hablando, ¿no? Del género, ¿no? Por ahí se van puliendo temáticas. Y yo creo que
para mí lo más interesante es cómo hablamos de ciertas cosas, ¿sí? Y en ese sentido, los hiperbóreos creo que es un gran juego de hablar sobre cómo hacer arte. También, digo, más allá de los contenidos, de si hay ideas que son bizarras a partir de hitlerismo, ¿no? Y del nazismo, eh, sino más bien también cómo poder hablar de otra manera, ¿no? En términos de cierta comedia o de cierto terror, ¿sí? ¿Por qué no hablar de ciertas cosas, por ejemplo, a través, ¿no? De esto, ¿no? De este arte y hay una especie también de resistencia ahí. En cómo hicimos los hiperbóreos, ¿no? Cuando yo hablo de toda esta cosa, ¿no? De las marionetas y de que hay un tiempo y de que esta como precariedad, uno podría decir, pero hay algo que es casero, pero que entonces toma valor por cada una de las piezas de este engranaje, también habla de una resistencia de cómo hacer arte, ¿sí? Sí. Entonces, en algún punto, no directo, pero también hay una especie de crítica con esto que ridiculizan los hiperbóreos y estos discursos, ¿no? Sobre las ideas de la supremacía. También tiene que ver un poco con eso, ¿no? Está Claro, todo un poco entrelazado. y ideas tan locales como tú mencionas el terror, el arte, a ello me recuerda al tiro lo que me viene a la mente sin hacer spoiler, pero la figura de Jaime Guzmán que ustedes crean también es bastante loca, terrorífica, tiene como varias cosas que uno reconoce, aparte voces como la de Jaime Badel, la de Álvaro Total, Morales, entonces total, total. rico reconocer esas voces habitualmente que uno ve en proyectos que son totalmente distintos en algo como esto. Sí, y bueno, y esto de Jaime Guzmán, además es interesante cómo ellos también trabajan tan en esto que yo te decía, como de que hay elementos que son de otras obras de ellos, pero que no tienen ni un problema con llegar y como meterla en otra cosa, ¿sí? Como esto de la figura de Jaime Guzmán es una figura que ellos, yo no sé muy bien si fue como que está ligado, digo, a un trabajo, ya no me acuerdo muy bien, pero sí sé que en los tiempos de estallido social, alguno de ellos, o los dos, subieron en sus redes sociales este como, ¿no? Como este discurso de Jaime Guzmán con esta cabeza dando vuelta, que es después la cabeza de Jaime Guzmán que ocupan en los hiperbóreos. Entonces yo decía, pero yo esta cabeza la conozco, o sea, ellos ya habían hecho ahí unas pseudo manifestaciones que no, insisto, no recuerdo muy bien si era algo más bien formal o fue algo que inventaron para poder manifestarse en esos periodos de estallido social en sus redes sociales, no tengo idea, pero en el fondo no tienen ningún tipo de pudor como con llegar y replicar cosas que son de ellos, digo, y permitírselas, tenerlas y manifestarlas y expresarlas en cada una de sus obras. Se Como que no hay miedo agradece. a mentirse incluso, ¿sí? Se agradece eso, que retomar cosas que tal vez no tuvimos la oportunidad de ver, incorporarlas a otras obras. Ujú. Oye, y por último, ¿cuándo llega a Chile? ¿Dónde se estrena? ¿Cómo puede hacer la gente que la quiera ver? Sí, a ver, yo en el fondo, bueno, yo regreso, yo me voy a Chile ahora porque estoy en Alemania, pero me voy el viernes, llego el sábado y tenemos estreno en Fidox el 18, lunes 18 de noviembre y luego, uy, me van a matar, pero creo que tenemos la avant premiere el 26. 28 parece. Estreno Ah, ya, jueves porque, 28. claro, la Van Premier para nosotros me imagino que es medio privado y claro, y Ok, después el 28 de noviembre tenemos, el estreno sí, ya para hay el estreno público. de los hiperbóreos ahí en salas. Así que todas y todos extremadamente invitados para que además contribuyamos al cine chileno, que yo creo que es por lejos de las cosas más importantes en este minuto. Por supuesto, y aparte yo creo que también es una invitación para gente que quiere ver cine distinto, porque muchas veces se habla, oye, el cine chileno se hace siempre lo mismo, son las mismas historias, como que todo es cómico. Aquí es totalmente algo que no se ha visto, al menos las Ujú, personas de a pie como cine chileno, que no están tan habituadas a este cine arte, yo creo que es un acercamiento que se agradece y que hay que ver, ujú. porque Sí, son totalmente. 70 minutos solamente también, no es una película tan larga y Sí, dar ganas de verla. Cuesta a veces entenderla, pero dan ganas de mantenerse. Yo creo que es de esas cosas que a veces uno dice, no sé qué estoy viendo, pero quiero seguir mirando. Y yo creo que yo tiene creo que, esa magia. insisto, es una invitación a pensar algo así como también lo que decía, ¿no? La lógica del sueño, ¿sí? Que los sueños no tienen mucho sentido, a ratos son abyectos, a ratos uno se pierde y no hay nada mucho que tratar de entender. Yo haría la invitación a perderse un rato. ¿No? Es Sí, a nada más. dejarse llevar por este mundo Sí, creado a que de todas perderse. maneras tiene elementos reconocibles que nos van a enganchar a una realidad, pero que es otro mundo. Sí, totalmente. Ajá. Sí. Ya, pues Antonia, muchas gracias. Entonces, te Muchas agradezco. gracias a ti. Suerte.
Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.